segundos. Alejandro de Jesús Atonal, si es que no leo mal. Hola Alejandro, bienvenido y haznos tu pregunta por favor y preséntate de dónde vienes. Sí, soy Alejandro de Jesús, soy de México, ya envío un saludo a todos los paisanos de mi país y también a todos los de otras latitudes del hemisferio y de otras partes del mundo. Aquí en México, justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ya tuvo un precedente de que un caso que fue juzgado por la Corte Interamericana, en la cual se sentenció en el caso Digna Ochoa que México fortaleciera el mecanismo para protección a periodistas, que habla o versa, de hecho el juez presidente Pérez Manrique lo abordó en su momento, versa sobre una defensora de derechos humanos, abogada, que defendía los derechos ambientales de sectores de la población rural y desde luego defendía a personas activistas que habían sido objeto de tortura y persecución. Entonces, la Corte Interamericana sentencia a México a que fortalezca el mecanismo de protección a activistas y periodistas y de hecho la muerte de esta defensora y activista Digna Ochoa ocurrió mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador gobernaba la capital del país antes de ser presidente, y ahora que ya es presidente de México, pues simplemente no tiene voluntad realmente de implementar este mecanismo, justamente porque recientemente Alejandro Encinas, el titular de Derechos Humanos y Migración, acaba de renunciar. Entonces, lo que ocurre aquí en México es cada vez más una vulneración a los derechos de los periodistas, y yo creo que la manera en cómo pudiera reforzarse es consolidando estas redes de intercomunicación, para que podamos replicar juntamente en otras partes, este, pues la socialización de los derechos humanos y juzgando con este enfoque garantista. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a seguir con nuestros invitados. Balbina, de las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia, ¿qué puedes tal vez aportar tú desde tu experiencia en México y lo que conoces de otras partes de América Latina? Gracias, César. Sí, bueno, escuchando un poco las preguntas y los aportes de Javier, lo que podría agregar es que, bueno, si bien en México, por ejemplo, hemos avanzado en materia de libertad de expresión, ahora contamos con, pues, los mecanismos de protección, digo, de los 30, de los 32 entidades que forman el país, hay por lo menos 19 leyes de mecanismos de protección. También tenemos una serie de leyes y convenios que se han hecho, ¿no? Pero eso no quiere decir que estamos perfectamente bien de manera legislativa. Hay una parte estructural en los temas de legislativos que no sea, digamos que no sea revisado profundamente, y yo los compartí ahí en el chat para todos un documento que hicimos el año pasado y que es público, pueden consultarlo, sobre un estudio del marco normativo en México, cómo se regula en materia de libertad de expresión. Hay datos muy interesantes. Por ejemplo, lo que les puedo decir es que en México, si bien se ha despenalizado lo que nosotros llamamos los delitos, llamados delitos de prensa, la mayoría de los, por lo menos 29 estados de la República han despenalizado el delito de difamación, pero y quedan 2 estados que no han despenalizado este delito. Pero también tenemos otro problema que creo que alguien ya mencionaba, que es el tema de las demandas por daño moral, ¿no? Hablando de este tema de la judicialización de la libertad de prensa. Los delitos de daño moral, como bien decía Javier, que a veces los montos económicos que se le piden a los periodistas por un
presunto o supuesto daño moral a veces son totalmente desproporcionados. Entonces hay todo un cuestionamiento. Hay periodistas que han sido demandados en México hasta por 10 millones de pesos. Algunos casos que recordamos, como el del doctor Sergio Aguayo, un columnista de Reforma, que fue demandado por un exgobernador en México. Entonces, casos tenemos también de judicialización que me parece que vale la pena analizar y que es un gran reto realmente poder hacer una revisión profunda, porque el tema judicial sigue siendo un problema para las y los periodistas en México y obviamente entiendo que en América Latina. Hay muchos otros temas en el ámbito judicial que tienen que ver, por ejemplo, en el ámbito del crimen organizado. Desde hace por lo menos 8 años en México se han venido impulsando lo que son las leyes que le llaman de halconeo, donde alguien mencionaba por ahí las sanciones o las demandas que se establecen en unas legislaciones estatales con relación a aquellos periodistas que se atreven a publicar determinadas imágenes relacionadas con personas que han sido asesinadas y que se publican estas imágenes. Entonces, es un tema muy amplio que no nos daría este seminario para analizar, tendríamos que profundizarlo, pero yo compartí en el chat la liga de este estudio que hicimos junto Reporteros Sin Fronteras, junto con Propuesta Cívica, sobre el tema legislativo en México. Creo que puede ayudar muchísimo si ustedes lo revisan, porque no solo da estadísticas, sino da un análisis de por qué el tema del marco jurídico se tiene que revisar a fondo para realmente hacer una verdadera protección del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, porque hay que decir que la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solo los periodistas y los medios, ¿no? Obviamente los periodistas y la prensa lo ejercemos de manera cotidiana, entonces creo que esa parte hay que tenerla como muy clara, pero los invito a leer este estudio. Pueden revisar y pueden compartirlo porque es un estudio que se ha hecho público y que obviamente hemos impulsado en México una serie de reformas en el Congreso en este sentido, ¿no? Que se haga una serie de revisión de las leyes que protegen, pero también aquellas que restringen la libertad de expresión. Muchas gracias, Balbina. Bueno, hay muchos temas, hay cosas que tal vez no vamos a alcanzar a abarcar con lo que tú quisieras hablar, y hay un par de temas que me parece que es relevante que tratemos de dar un paso. Y tratemos de que las personas que tienen la mano levantada puedan hacer sus preguntas, sus intervenciones. Okay, entonces voy con Alejandro de Jesús Atonal. Gracias. Hola, Alejandro, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Habla Alejandro de Jesús Atonal, de Resplandor Político desde México. Mi pregunta va dirigida en cuestión a qué es lo que se debe seguir una vez que, digamos que la Corte Interamericana denuncia el incumplimiento de sentencia de algún estado, como es el caso de México, si se diera el caso, ante la OEA. Y en la cuestión de México es que nuestra embajadora, Luz Helena Baños, que se encuentra en la OEA, ha dicho, por ejemplo, que no sean parte del conservadurismo, en alineamiento a un discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha en muchas ocasiones denostado los organismos internacionales y mermado la calidad del trabajo periodístico. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Ya que, por ejemplo, en dado caso que se denunciara, tenemos a una embajadora de México que está recibiendo ese informe, en caso de que se diera, por parte de la Corte Interamericana que está sujeta a esta organización. Y otra pregunta es, Bruno nos comentaba que hay cierta limitación para la libertad de expresión en cuestiones de seguridad nacional. Es importante saber en qué casos o cómo se desarrolla este criterio, ya que, por ejemplo, vertiendo de lo que dijo Luz Helena Baños, la embajadora ante la OEA de México, pues ha dicho que a veces
justifica, hace apología de la crítica que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los medios periodísticos, diciendo que hay periodistas que están siendo financiados por entidades económicas que buscan desestabilizar la política interna del país. Y hasta donde recuerdo, creo que ha habido algunos criterios en lo que es la Corte Penal o la Corte Penal Internacional o la Corte de Justicia Internacional, en donde han dicho que cuando algún Estado busca intervenir sobre otro a través de cuestiones económicas, pudiera ser un crimen de agresión, aunque recordemos que no hay consenso en los países de la comunidad internacional para tenerlo en un catálogo de delitos. Entonces, hablando de derechos humanos, tanto a nivel regional como a nivel universal, ¿qué pudiera decirse sobre esto? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, Javier, por favor, si nos puedes dar una breve respuesta para que alcancemos a hacer un cierre con la invitación a la próxima sesión también, que va a ser bastante particular y novedosa. Bueno, voy a empezar por la Corte Interamericana, también con UNESCO, con esta cuestión de la red dialoga y con con participar en seminarios como en esto, está buscando también esta incidencia, porque se ha dado cuenta de este problema que ustedes están planteando, ¿no? De que los jueces no conocen el derecho, de que los periodistas no tienen una formación especializada. Entonces, es muy valorable ese rol también y esas iniciativas estratégicas como este curso, como toda esta labor que va haciendo el sistema interamericano, que es fundamental, efectivamente. Si los periodistas y las periodistas y otros agentes que participan en la comunicación conocen se forman en estos temas y de repente conocen las sentencias de la Corte, conocen los informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, vamos contribuyendo a tener más incidencia nacional. Entonces, son cuestiones estratégicas para conseguir revertir esta situación, porque, claro, nos narraban ejemplos muy concretos y con respecto, y ahí finalizo, a estas declaraciones que hacen las autoridades mexicanas. Claro, efectivamente, estas autoridades o el propio presidente sigue teniendo un discurso contra la prensa, pero lo cierto es que no tenemos que olvidar que hay más poderes del Estado. Entonces, el poder ejecutivo puede estar aplicando estas malas prácticas y este lenguaje estigmatizante, pero por otro lado, en el sistema judicial va permeando cada vez más y logra influir las sentencias del sistema interamericano, ¿no? No en todos los jueces, efectivamente hay jueces que pueden estar haciendo el juego político, hay pactos y hay como este sistema también del deep Estado, ¿no? De las cloacas del Estado. Pero lo cierto es que dentro de este Estado de Derecho es muy importante de repente darnos cuenta que a lo mejor esa autoridad está haciendo esas declaraciones, pero cada vez tenemos más jueces que tienen más herramientas internacionales. Y ahí la verdad es que hay que destacar que el trabajo que está haciendo de generar estándares internacionales, los relatores internacionales de ONU, el del sistema interamericano, el trabajo de la Corte, el diálogo que se hace con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, están generando unos estándares de libertad de expresión tan refinados y tan detallados que nos están ayudando a todas las personas defensoras a utilizarlos como referencia, pero también son claves porque hablan cada vez más de todos los temas. Entonces, cada vez más los jueces están utilizando en sus sentencias argumentos de estos estándares internacionales. No siempre, pero yo cada vez lo veo más. En Chile hace unos años era muy inusual. Cada vez se ven más referencias a las sentencias de la Corte, a la jurisprudencia, a informes del relator. Entonces, ahí esa pelea es una pelea que tenemos que ir haciendo día a día, pero de verdad yo creo que vamos consiguiendo achicar ese terreno, pero la pugna hay que hacerla, la pelea hay que seguir haciéndola. Gracias, Javier. Muchas gracias por... Ya tenemos que cerrar, Javier, te agradecemos mucho tu tiempo. Señor Edgar, por acá tenemos dos manos arriba. Genial, muchas gracias.
Ok, sí, yo pienso que podemos pasarles ahora y si quieren, por favor, ingresar a menti.com y este código que está acá, que es en la pantalla, que es 48 79 30 19, y bueno, ya pueden empezar a contestar ahí y luego vamos a ir viendo las respuestas. Perfecto. Y ya tenemos acá a dos con la mano arriba adentro de la sesión. Sería Alejandro Atonal. Ok, vamos con Alejandro o ya no. Sí, Ah, sí, Alejandro de Jesús, de Resplandor Político, Alejandro. México. Bueno, yo quisiera destacar, así como han comentado otros compañeros, que muchos hemos de alguna forma tenido como referente a un medio de comunicación como es la Deutsche Welle, y en este caso a la anfitrionía de Deutsche Academy, que creo que nos comparte cosas interesantes. Yo solo quisiera comentar que hace poco yo vi a una conductora de noticias de la Deutsche Welle, a Jenny Pérez, que hacía una cobertura especial en Chile y justamente se acercaba con una universidad, creo que pues es la de Concepción, bueno, tal vez esté equivocado, a lo mejor en algún primer momento, y les pudo dar la palabra a ellos, que son las nuevas generaciones y que también pues se adaptan a una era en donde la información ha evolucionado, al menos en la norma, ya sea de la Corte Interamericana o, o en la norma nacional. En el caso de México, pues tenemos amplia jurisprudencia que ya prevé cómo se transforman los comunicadores a usuarios del mainstream media y que alcanzan audiencias. Entonces, me llama la atención ese ejemplo porque nos gustaría que justamente a los jóvenes no se les viera como en aquel documental de Deutsche Welle, que ellos decían que en Chile no se les debería ver a los jóvenes como los que se les hace fácil emitir un comentario, sino más bien que se les escuche, ya que ellos viven en la nueva era tripolar, y creo que también entienden todo lo que son las dimensiones de pues una incidencia participativa y de un ejercicio democratizador como es el periodismo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, ok, si quieren, antes de ver estas respuestas, voy con las preguntas. Bueno, lo que decías del documental de Deutsche Welle y en Chile. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Pues nosotros realmente DW Academy no tiene virtualmente nada que ver con las líneas editoriales y con lo que publica Deutsche Welle, el programa, digamos, sino más bien pues nos dedicamos a esta otra parte. Pero sí, digamos, yo estoy de acuerdo un poco con tu observación, que la idea es empezar a ver a las personas, a los jóvenes. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes en Guatemala, sobre todo, como personas que pueden expresarse y pueden participar del ecosistema de medios y pueden participar incluso de medios de comunicación tradicionales de una forma pues, responsable y en el que puedan ser escuchadas y que puedan ser escuchados y que puedan un poco también participar de lo que está sucediendo en sus contextos, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala trabajamos con una radio comunitaria que se llama Radio Sayaché, y en esa radio pues también los jóvenes han podido participar en procesos de formación de alfabetización mediática e informacional y experimentar también a través de esta radio, ¿no? Y el punto es, sí, la capacitación en AMI, pero también es la participación en los medios de comunicación. Y eso siempre me ha parecido muy interesante. Y solo para terminar, antes de estas respuestas, quiero contarles que desde el periodismo tenemos un proyecto en México con la Alianza de Periodistas de a Pie, que es una alianza de 17 medios en toda la República guatemalteca, y ellos están, guatemalteca mexicana, y ellos están creando primero una línea editorial con perspectiva de alfabetización mediática e informacional que tiene muchísimas recomendaciones sobre cómo estrechar
relaciones con las audiencias, sobre cómo poner al descubierto el proceso periodístico, sobre cómo hacer más partícipes a las audiencias de la información y de cómo se van publicando la información, que no quiere decir que se les dé el poder de decidir qué se va a publicar y qué no, sino más bien quiere decir que se les enseña cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Además de esa línea editorial, están trabajando en un manual de desarrollo de contenido de alfabetización mediática e informacional, que un poco tiene que ver con algo como lo que les enseñé que hizo Verificado, que es, digamos, su trabajo de siempre, que es la verificación de noticias, pero un agregado que está orientado a que la audiencia entienda mucho mejor el trabajo. Y un poco eso sería la última, digamos, algo de lo que estamos trabajando en AMI y periodismo. Y digamos que ese es el gran valor de la alfabetización mediática e informacional dentro del periodismo, ¿no? Es encontrar esos puntos de encuentro con la audiencia y que la audiencia entienda muy bien cuál es mi trabajo, ¿no? También el hecho de tener una audiencia bastante más preparada en cómo funcionan los medios de comunicación nos obliga como medios de comunicación a elevar también el estándar de cómo hacemos las cosas, a siempre estar pendientes de cosas que de repente por la premura del tiempo, por la inmediatez de la nota se nos olvida o no lo hacemos del todo bien o no lo terminamos de hacer. Bueno, todas esas cosas, digamos, van tomando mucho más valor para las personas que ya han sido o que han estado participando en procesos de alfabetización mediática e informacional. Matías, voy a tomar otra pregunta más para que comentemos dos. Está Alejandro de Jesús, también tiene su manito levantada. Alejandro, 2 minutos para que hagas tu pregunta. Un saludo, querido Alejandro, ex estudiante y miembro de la Red Dialoga. Gracias, Matías. Una felicitación por tu nombramiento en la UNESCO. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los compañeros desde México. Pertenezco al medio de comunicación Resplandor Político. Yo quisiera conocer qué puede hacer realmente la UNESCO. Mencionabas que la mayor parte de las situaciones de conflicto se suscitan a nivel judicial, con lo que ha pronunciado la Corte Interamericana en diversas jurisprudencias de Moya Chacón, Bedoya Lima, Digna Ochoa, en el mecanismo de protección a defensores y periodistas, y así muchos más. Yo noto que al menos en el caso de México son el poder legislativo los que incurren en omisiones legislativas para darle observancia a las jurisprudencias que son vinculantes para el Estado mexicano, y también veo pues cierta falta de voluntad política por parte del Poder Ejecutivo. Recientemente, el 3 de mayo, la Embajada de México en la OEA invitó a la Unión Europea a dar una conversación al Poder Ejecutivo, pero yo sí me doy cuenta que al menos el Poder Judicial ha dispuesto una serie de sentencias que han, pues, de alguna forma delineado los criterios entre lo que es la real malicia y lo que es el daño a la imagen, pero en cuestiones de términos privados, obviamente derivados de los criterios orientadores de la Corte Interamericana, que señalan realmente, bueno, que no se puede restringir la libertad de expresión en aras de un escrutinio a los servidores públicos. Entonces yo quisiera saber qué pudieran hacer como UNESCO justamente para sensibilizar a nuestros legisladores en México, y también nuevamente al Poder Ejecutivo, como también lo mencionó una de las panelistas iniciales, que es de México, que falta voluntad política. Pero yo de parte de, al menos en México, del Poder Judicial, no me parece que sean ellos los que no estén dándole observancia a los derechos humanos.
Gracias, un saludo. Gracias, Alejandro. Y luego sobre México, usted, Alejandro, ya me ha oído hablar, es mi concepto, el concepto de control de convencionalidad periodística. Creo que es de gran relevancia el cómo las y los periodistas traen a colación la jurisprudencia de la Corte Interamericana en su trabajo cotidiano, y de esa manera ejercen un recordatorio, no voy a decir presión, pero sí un recordatorio permanente respecto a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es de carácter obligatorio para los estados, y por ende eso debería trasladarse no solamente a las decisiones de los jueces y juezas en el ámbito de la justicia, sino que también a la producción que tienen las y los legisladores. Recientemente en Chile, está estudio, como ustedes saben, del proyecto de ley sobre seguridad de periodistas. También en México existe una iniciativa, en Paraguay a su vez, y bueno, en todos estos países se cita, precisamente se hace un control de convencionalidad respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, y creo que esa es la vía, y las y los periodistas, como lo hemos dicho desde el inicio de la Red Dialoga, tienen un importante rol a desempeñar. Muchas gracias, Matías. Quiero invitar a todas y todos los participantes de este seminario a inscribirse, a ser parte de la Red Dialoga para poder comenzar a recibir información. La Red Dialoga no es solo de la Corte Interamericana, es de las y los periodistas que trabajan por la difusión de los temas vinculados a libertad de prensa, seguridad de periodistas. Entonces es importante que estemos y nos manifestemos en red. Y aquí tenemos, César, participantes, Rocío, de varios países. Bueno, hay que seguir en red con los participantes. No sé si ya tienen su grupo de WhatsApp de esta edición. Me acuerdo del de la edición anterior, porque quedan ahí siempre en contacto. Hagan red, hagan contacto, súmennos y cuenten con nosotros desde la UNESCO para seguir trabajando en la defensa de la seguridad de los periodistas en nuestra región, que cada día es más importante y que es un sostén, como lo señala la Corte Interamericana, de la democracia. Muchas gracias nuevamente a todas y a todos, y seguimos en contacto. Esto es un hasta pronto, supongo yo. Que así sea, Matías. Muchas gracias. Bueno, nos pasamos ya unos minutos. Recuerden que vamos a tomar una fotito. Vamos a pedirle a la gente que se vaya preparando para la fotito, mientras que Rocío también nos va hablando y haciendo sus palabras de despedida. Y finalmente en la corte nos van a ayudar con una foto grupal para despedir la última sesión del seminario, y ya les daré las últimas instrucciones luego de eso. Rocío, entonces tú con las palabras finales, por favor. Gracias, César. Bueno, agradecer por supuesto a todas y todos quienes se inscribieron en el seminario, que han participado cada viernes. Sabemos que no es fácil estar acá un viernes para nadie. Ha sido un año muy difícil, así que agradecemos por supuesto el entusiasmo, la voluntad, la participación de todas quienes nos han acompañado a estas sesiones. Decirles que para nosotros desde el Colegio de Periodistas, esta articulación, esta alianza estratégica que tenemos con Reporteros Sin Fronteras, con la UNESCO, con la Corte, con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, es vital para asumir los desafíos que tenemos en el mundo de las comunicaciones en Chile, pero también para articularnos en una red con nuestros colegas de América Latina. El próximo año tenemos la conferencia en Chile, la conferencia de UNESCO. Estamos tremendamente entusiasmadas ya. Con César tenemos articulado una red de trabajo con la sociedad civil, porque nos parece prioritario actuar en red y llegar muy cohesionados y con muchas ganas de participar en este espacio. Y por supuesto, les esperamos a que todas y todos nos puedan acompañar en Chile, acompañarnos en este proceso tan importante. Nos parece histórico cómo en los últimos años se ha logrado cambiar la agenda pública respecto a los temas de libertad de expresión y libertad de prensa en Chile. Pasamos a ser un país donde muy poco se incidía en estos temas en la agenda pública política, a hoy día ser el país que está legislando la primera ley de protección a las y los periodistas en el mundo, lo que por supuesto nos llena de orgullo. Así que queremos que nos acompañen en este proceso, nuestro colegio, por supuesto nuestra mesa directiva del Colegio de Periodistas a disposición de traspasar nuestra pequeña y situada experiencia a todas las organizaciones que quieran avanzar en espacios de incidencia y de protección a periodistas. Trabajamos en muchos otros ámbitos más, por supuesto, como temas de género, derechos humanos. Tuvimos 50 años del golpe en Chile con una serie de actividades también pensando
en reflexionar sobre el rol del periodismo y de las comunicaciones en la defensa de las democracias, así que les esperamos en Chile para que podamos conocernos y por supuesto ir fortaleciendo nuestras agendas de trabajo. Muchas gracias a César, mi partner de trabajo en este seminario, que ha sido una experiencia como todos los años desafiante, pero donde por supuesto aprendemos mucho más y quedamos entusiasmadísimos para el otro año, como ya nos señaló acá Matías, seguir instalando este seminario como un espacio fundamental para que las y los periodistas de América Latina podamos actualizar nuestros conocimientos en acceso a la justicia y en protección a periodistas. Muchas gracias por el espacio, muchos cariños a Vía, que ha estado acá acompañándonos todo este tiempo. Te esperamos, por supuesto, el otro año, querida Vía, para seguir fortaleciendo nuestras redes. Y bueno, con Matías nos vamos a estar viendo bastante seguido estos meses, así que nada que decir. Colegas, lo esperamos esta otra semana con un completo y una cerveza. Le damos un completo. Muchas gracias. Desde el 2021 le estoy... Una completada sería. Ya te mereces una completada. Una completada. Oye, gracias, Rocío, por esas palabras. Bueno, y saben que se nos ha pasado anteriormente decir que también tenemos la posibilidad de estar acá, reunidos, reunidas, pero también saber que hay muchos colegas, muchas colegas que están haciendo su pega le decimos en Chile, a lo que en Colombia le dicen camello, a lo que en Perú le dicen chamba, a lo que el laburo, como dicen en Argentina, el trabajo, digamos, están haciendo trabajo con las uñas, están corriendo riesgos, están haciendo, están en situaciones difíciles, y pienso que en la medida en que todos y todas nos fortalezcamos en los conocimientos que nos hace reflexionar este seminario, lo que hace también el diploma de Periodismo y Derechos Humanos que hace desde la Corte Interamericana, lo que hace la Red Dialoga, y reconocer a otras instituciones como el Observatorio del Derecho a la Comunicación, que ha hecho un trabajo muy interesante de sistematización y necesario aquí en Chile, en la sistematización de lo que sucede y de lo que ha venido sucediendo en agresiones a periodistas, que este año también DW Academy nos dio un taller completo y muy importante relacionado con la reconexión con nuestras audiencias, con la alfabetización mediática e informacional. Hay muchas organizaciones en el mundo, UNESCO, por supuesto, Colegio de Periodistas, bueno, eso no, ya hicimos esos reconocimientos, pero decir que hay otra gente con la que todavía falta seguir haciendo lazos y fortaleciéndonos para que hagamos mejor nuestro trabajo y para que ayudemos a que nuestras y nuestros colegas lo hagan de manera protegida también. Así que si ya estamos listos para esa foto, tú me dirás, Douglas, por favor, por ahí, y nos podemos ir despidiendo un poquito tarde el día de hoy. Tú me dices, Douglas, si ya la foto está o necesitamos un minuto más. Hola César, de nuevo, sí, ya tienen sus fotos más bien en su WhatsApp. Oh, mira, más eficiente dónde, así que muchísimas gracias, muchas gracias, un abrazo, si quieren saquen una foto ahí medio desordenados, ya tuvimos una foto ahí para que hagan. Saludos, cuídense todos, seguimos en contacto. Chao. Muchas gracias. Nos vemos, cariños. Saludos. Hasta pronto. Muchas gracias, buen fin de semana, cuídense. Muchas gracias por Maranta, aceptar besito, esta compañera. invitación. Besito, compañera. Gracias. Colegas, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar Cariño a conectados con todos y nosotros un viernes. todas. Un gusto. Bye, bye. Chao, chao. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. A todos. Muchas gracias. Saludos desde Costa Rica, pura vida. Eso. Chao, Camila, compañera de Coquimbo. Javier, estabas ahí conectado, no te habíamos visto. Gracias, compañero, por todo. Un abrazo desde México.